Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos el libro tibetano de la vida y la muerte. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender los misterios que envuelven la vida y la muerte. En esa búsqueda, el libro tibetano de la vida y la muerte, de Sogyal Rinpoche, emerge como un puente entre lo espiritual y lo terrenal, una guía profundamente arraigada en la tradición budista tibetana, pero con un lenguaje universal que toca tanto el corazón como la razón. Esta obra, inspirada por el bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, no solo nos prepara para enfrentar la muerte con serenidad, sino que, más profundamente, nos enseña a vivir con autenticidad, conciencia y compasión. El punto de partida es sencillo, pero de una verdad contundente. Todos vamos a morir. Y sin embargo, vivimos como si ese hecho no existiera. Evitamos pensar en ello, como si eludir la muerte nos diera más vida. Pero según la sabiduría tibetana, mirar de frente nuestra finitud no nos arrebata el gozo, sino que nos lo devuelve purificado, despierto. En la cultura occidental, se habla poco de la muerte, se la esconde entre rituales apurados y silencios incómodos. Este libro, en cambio, nos invita a traer la muerte al centro de la vida, no con miedo, sino con apertura, porque quien comprende la muerte, aprende a vivir con mayor profundidad. Sogyal Rinpoche ofrece desde las primeras líneas un mapa espiritual para orientarnos. Nos recuerda que no somos solo cuerpos finitos, ni mentes dispersas. En nuestra esencia más profunda reside una conciencia luminosa, clara y sin miedo. Una conciencia que sobrevive a la muerte física y que puede ser reconocida en vida si aprendemos a detenernos, a escuchar, a mirar hacia adentro. La práctica espiritual, entonces, no es un adorno ni un lujo. Es una preparación amorosa para el momento más inevitable de todos. Pero también es la posibilidad de morir a las ilusiones mientras aún estamos vivos. Apegos, juicios, egos, temores. Morir a todo lo que no somos para renacer en lo que verdaderamente somos. Este proceso, profundamente humano, es también profundamente liberador. El libro propone una visión del morir como tránsito, no como fin. En la tradición tibetana, la muerte es una puerta a otra forma de existencia, un pasaje a través de distintos bardos, estados intermedios de conciencia, donde se juegan nuestras oportunidades de liberación o renacimiento. Pero estas enseñanzas no son exclusivas del morir físico. Cada día, cada instante, atravesamos bardos. Momentos de cambio, de incertidumbre, de pérdida, de transformación. Por eso, aprender a morir es también aprender a vivir con presencia y entrega. Desde este primer contacto, que el lector es invitado a soltar la idea de la muerte como castigo o tragedia y a comenzar a verla como una maestra. Una maestra silenciosa que nos acuerda lo esencial. Que nada es permanente, que todo cambia y que solo el presente, vivido con plena conciencia, es real. En esta aceptación se gesta la libertad interior. Así comienza el viaje propuesto por Sogyal Rinpoche. Con una llamada suave pero firme a despertar. A despertar a la vida mientras aún estamos vivos. A mirar sin miedo lo que evitamos. A soltar el ruido y volver a lo esencial. A cultivar en el día a día una conciencia lúcida que nos permita recibir la muerte, propia o ajena, con paz, dignidad y compasión. No se trata de una doctrina cerrada, ni de un dogma. El libro, aunque basado en la sabiduría tibetana, dialoga con otras tradiciones, con la ciencia, con la experiencia humana. Su mensaje atraviesa religiones y culturas. Habla directamente al alma. Porque en el fondo, todos anhelamos lo mismo. Comprender quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo abrazar la vida y la muerte con un corazón sereno. Este primer paso es solo la antesala. Lo que vendrá a continuación es un descenso y ascenso por los misterios más profundos del ser. Un recorrido no teórico, sino íntimo, lleno de prácticas, relatos, reflexiones y silencios. Una guía para vivir y morir con plenitud. Una invitación a descubrir que, al final, vida y muerte no están separadas, sino entrelazadas en un mismo movimiento sagrado. A medida que se desenvuelve la enseñanza del maestro, comienza a despejarse una verdad central que hasta entonces permanecía velada por las distracciones de la vida cotidiana.
En el núcleo mismo del ser, más allá del cuerpo físico y del flujo interminable de pensamientos, existe una conciencia inmutable, clara y luminosa. Esta es la naturaleza de la mente, tal como la conciben los grandes sabios del budismo tibetano. No es un concepto místico, sino una experiencia directa que puede ser cultivada mediante la práctica y la observación interior. La vida moderna, con su ritmo agitado y sus prioridades centradas en el tener y el hacer, nos desconecta de esta dimensión profunda. Nos identificamos con lo transitorio, con las emociones pasajeras, los roles sociales, los éxitos y fracasos. Pero todos esos elementos están sujetos al tiempo. Y el tiempo, como la vida, fluye. Lo que no cambia, según la sabiduría tibetana, es esa presencia silenciosa que observa. Ese espacio interior que no se altera por lo que ocurre, sino que permanece como testigo compasivo de todo lo que surge y desaparece. Sogyal Rinpoche nos muestra que el verdadero propósito de la práctica espiritual no es acumular conocimientos, ni aspirar a estados místicos inalcanzables, sino reconocer esa esencia y volver a ella. Es un proceso de retorno, de reencuentro con lo que ya somos en lo más profundo. No hay que buscar fuera lo que ya habita en nuestro interior. Pero para encontrarlo, debemos aprender a detenernos, a observar, a soltar la identificación con lo efímero. El entrenamiento de la mente es fundamental en este camino. No se trata de forzarla ni de controlarla, sino de comprender su naturaleza. La meditación se convierte en una herramienta clave. No como un acto esporádico, sino como un modo de habitar el presente. Al meditar, vamos poco a poco disolviendo la niebla de pensamientos automáticos y juicios. Nos familiarizamos con el espacio interior y empezamos a reconocer la quietud que subyace a todo movimiento. El texto no nos pide que abandonemos nuestras responsabilidades ni que nos aislemos del mundo. Por el contrario, nos invita a transformar nuestra relación con el mundo desde un estado de presencia lúcida. Así, incluso las actividades más ordinarias se convierten en oportunidades de despertar. Caminar, comer, hablar, trabajar, pueden ser prácticas de retorno al ser. El punto no es lo que hacemos, sino con qué conciencia lo hacemos. A lo largo de estas enseñanzas, se va revelando una idea poderosa. La muerte no es una interrupción violenta, sino una continuidad de lo que hemos vivido. Si en vida hemos cultivado conciencia, serenidad y compasión, ese será el terreno donde nuestra conciencia transite al partir. Pero si hemos vivido en distracción, miedo y apego, el tránsito será confuso y doloroso. Así, la preparación para morir no comienza en el lecho de muerte, sino ahora, en cada momento en que elegimos estar presentes y despiertos. Este capítulo también nos confronta con el sufrimiento, no como algo que deba evitarse a toda costa, sino como una oportunidad para profundizar. El dolor, físico, emocional, espiritual, puede ser un umbral. En lugar de rechazarlo, podemos acercarnos a él con atención amorosa. Y en ese acto, encontramos que incluso en el sufrimiento hay luz. No porque desaparezca mágicamente, sino porque nuestra manera de relacionarnos con él cambia. Lo dejamos de ver como enemigo y comenzamos a entenderlo como parte del camino. La práctica de la compasión surge naturalmente de este reconocimiento. Cuando uno se conecta con su verdadera naturaleza, se vuelve más receptivo al sufrimiento ajeno. Se reconoce en el otro. El juicio cede lugar a la comprensión. La indiferencia se disuelve en cuidado genuino. Esta compasión no es sentimentalismo, es un movimiento espontáneo del corazón despierto. Y se convierte en guía no solo en la vida, sino también en el acompañamiento a quienes están muriendo. Así, lo que al comienzo parecía un libro sobre la muerte, se ha revelado como una enseñanza radicalmente viva. Cada párrafo, cada reflexión, nos devuelve a la urgencia de despertar ahora. No más tarde. No cuando todo esté resuelto. No cuando tengamos tiempo. Porque este momento, este instante exacto, es el lugar donde comienza la liberación. El reconocimiento de nuestra naturaleza esencial no es un logro reservado a unos pocos iluminados. Es un derecho del alma humana. Y está más cerca de lo que creemos. Basta con callar un poco el ruido, mirar hacia adentro y recordar. Porque en ese recuerdo, que no es intelectual, sino existencial, empieza la verdadera transformación.
La vida se vuelve sagrada no por lo que logramos, sino por cómo la habitamos. La muerte, entonces, deja de ser una amenaza y se convierte en un regreso. Y en ese regreso, descubrimos que nunca nos fuimos realmente. Solo habíamos olvidado quiénes éramos. El avance por esta senda interior nos lleva ahora al corazón de una de las enseñanzas más transformadoras del pensamiento budista: la impermanencia. Todo cambia. Todo pasa. Todo lo que nace está destinado a morir. Esta verdad, tan evidente en la naturaleza y en nuestras vidas, es al mismo tiempo la más temida y la más ignorada. Sogyal Rinpoche la eleva desde una noción filosófica hasta una herramienta de despertar profundo. Comprender la impermanencia no es resignarse a la pérdida, sino aprender a mirar la vida con nuevos ojos, más abiertos, más compasivos, más libres. Vivimos aferrados a las personas, a las cosas, a los logros, incluso a nuestros sufrimientos. Tememos perder lo que amamos y, sin embargo, lo perdemos igualmente, porque todo cambia. En este constante flujo, que el apego se convierte en una fuente inagotable de dolor. Pero el dolor no surge de la pérdida en sí, sino de nuestra resistencia a aceptar que lo perdido nunca fue permanente. El sufrimiento brota del intento de retener lo que está destinado a transformarse. Este entendimiento no es pesimista. Al contrario, es profundamente liberador. Cuando aceptamos que nada dura para siempre, comenzamos a vivir cada instante con una intensidad serena. Deja de haber prisa por llegar a otro lugar, por obtener algo más, por ser diferentes. Todo lo que necesitamos está ya aquí, por un tiempo limitado, y por eso se vuelve precioso. Como una flor que florece por unos días y luego se marchita, su belleza no disminuye por ser efímera, al contrario, se intensifica. Rinpoche nos invita a mirar la muerte no como una anomalía, sino como una parte natural del ciclo de la vida. Morimos en cada instante. Las células de nuestro cuerpo mueren, nuestras ideas cambian, nuestras emociones se disuelven. De hecho, el yo que éramos hace un año, un mes o incluso una hora ya no es exactamente el mismo. La ilusión de permanencia es solo eso. Una ilusión sostenida por el miedo y el hábito. Practicar con la impermanencia es una forma de madurez espiritual. Se trata de familiarizarnos con el cambio, no solo aceptándolo, sino abrazándolo. Cuando meditamos, por ejemplo, observamos cómo los pensamientos vienen y van, cómo las emociones suben y bajan, cómo incluso el cuerpo respira y reposa en un vaivén constante. Esta observación es una escuela de ecuanimidad. Nos enseña a estar presentes sin aferrarnos ni rechazar nada. Pero aceptar la impermanencia no implica indiferencia. Muy al contrario, nos vuelve más sensibles. Sabemos que el momento es fugaz, y por eso lo cuidamos con más amor. Sabemos que la persona que amamos puede partir, y por eso elegimos amarla más plenamente ahora. Esta conciencia nos vuelve agradecidos. Deja de haber tiempo para posponer el cariño, el perdón, la escucha, el juego, la ternura. La vida deja de ser una preparación para algo más y se convierte en el escenario perfecto para la presencia. Esta práctica también cambia nuestra relación con el duelo. Cuando alguien muere, no sufrimos solo por su ausencia física, sino por la ruptura de una idea de continuidad que habíamos construido. Entender la impermanencia nos permite llorar sin desesperación. Nos permite honrar lo perdido sin quedar atrapados en el pasado. Nos ofrece una vía para seguir amando incluso en la ausencia, sabiendo que el amor verdadero no depende del tiempo ni del espacio. La conciencia de la impermanencia también transforma nuestras prioridades. Lo que parecía urgente deja de serlo. Lo esencial toma su lugar. El cultivo del corazón, la calidad de nuestras relaciones, la autenticidad con la que vivimos. Este cambio de perspectiva no surge de una imposición moral, sino de una comprensión íntima, fruto de mirar la vida con ojos despiertos. Rinpoche nos recuerda que esta enseñanza no es solo para los momentos difíciles. En realidad, cada día es una oportunidad para meditar en la impermanencia. Al ver un atardecer, al escuchar la risa de un niño, al sentir la fragilidad de nuestro cuerpo. No necesitamos rituales complicados. Solo necesitamos presencia. Estar con lo que hay, tal como es, sabiendo que nada dura para siempre.
Y al abrazar esta verdad, algo profundo se transforma. Se disuelven las ansias de control, las exigencias imposibles, la necesidad de certezas absolutas. Nace en su lugar una paz suave, una confianza silenciosa en el fluir de la existencia. Aprendemos a soltar, a dejar ir, a vivir livianos. Porque cuando entendemos, de verdad, que todo cambia, aprendemos a vivir con más sabiduría. Y vivir sabiamente es también prepararse para morir en paz. No con miedo, sino con gratitud. Porque hemos amado, hemos despertado, y hemos vivido como si cada instante fuera el último. Y en cierto modo, lo era. La senda iniciada hacia el conocimiento de la vida y la muerte alcanza ahora un punto de inflexión delicado y poderoso. Sogyal Rinpoche propone una idea que, aunque pueda parecer paradójica, es profundamente reveladora. Para aprender a morir, debemos aprender a morir antes de morir. Esta frase, repetida con solemnidad en muchas tradiciones místicas, encierra una clave esencial para la transformación interior. No se trata de una muerte física, sino de una muerte del ego, del apego, de las falsas identidades que hemos construido. Morir antes de morir significa renunciar conscientemente a todo aquello que no somos en esencia. Al miedo, al deseo de control, al narcisismo disfrazado de autodefensa. Es una rendición activa, un proceso que puede parecer aterrador al principio, pero que abre la puerta a una libertad insospechada. En este morir simbólico, nos despojamos de lo accesorio para reconocer lo eterno en nosotros. Este capítulo nos sumerge en prácticas espirituales diseñadas no solo para familiarizarnos con este morir, sino también para establecer contacto con nuestra naturaleza más auténtica. Entre ellas, destaca la meditación de disolución del yo, donde el practicante observa cómo los pensamientos, emociones y sensaciones surgen y se desvanecen sin aferrarse a ellos. A través de esta observación consciente, se vislumbra un espacio claro y silencioso que no depende de las circunstancias ni de las formas. Esa claridad, ese espacio interno, es el reflejo directo de la mente natural, la conciencia despierta que no nace ni muere. Morir antes de morir es, entonces, recordar que no somos el contenido cambiante de la mente, sino la conciencia misma que lo percibe todo. Es permitir que las capas del personaje se disuelvan, una a una, para que el ser real emerja con todo su esplendor. La enseñanza del bardo, ese estado intermedio entre la vida y la muerte, cobra en este contexto un nuevo significado. No es un espacio que se atraviesa solo después de morir, sino también durante la vida, en cada transición significativa, en cada momento de pérdida, de renacimiento, de ruptura interna. En cada uno de esos bardos hay una oportunidad para despertar. Y cada vez que elegimos hacerlo, cada vez que soltamos lo viejo para permitir lo nuevo, estamos practicando ese morir antes de morir. Sogyal Rinpoche enfatiza que esta práctica no debe abordarse con solemnidad opresiva ni como un sacrificio. Al contrario, es un acto de amor hacia uno mismo. Es una oportunidad para vivir con menos carga, menos peso, menos ilusiones. Para vivir, por fin, con autenticidad. En lugar de temer a la muerte, comenzamos a verla como una compañera que nos recuerda lo valioso de cada instante. Y esa presencia cambia la forma en que amamos, en que trabajamos, en que nos relacionamos. El acto de morir antes de morir nos prepara también para el verdadero acto de morir. Quien ha dejado atrás su identificación con lo efímero, quien ha hecho las paces con la transitoriedad, puede partir sin resistencia. Puede confiar en el proceso, como el río que se entrega al mar. Y esa confianza, esa entrega amorosa, es el mayor regalo que se puede hacer a uno mismo y a los demás. Este capítulo nos conduce hacia una intimidad sin máscara con la muerte y, por tanto, con la vida. Cada día vivido desde esta conciencia es un renacimiento. Cada paso en el sendero espiritual es una forma de soltar lo que no somos. Y en ese soltar, descubrimos algo que no puede ser destruido. Una presencia, una paz, una verdad que no necesita palabras. Morir antes de morir no es una renuncia, es una liberación. Y al comprenderlo, se despliega ante nosotros una nueva forma de estar en el mundo. Ligera, presente, verdadera. Una forma que no niega la muerte, sino que la integra como parte del milagro de estar vivos. Al avanzar más en esta travesía interior,
comienza a revelarse un aspecto tan esencial como transformador: la compasión. No como un gesto moral, ni como una obligación espiritual, sino como la expresión natural de una conciencia despierta. Cuando uno empieza a ver con claridad la naturaleza ilusoria del ego, cuando se comprende la fragilidad de la existencia y la profundidad de la interconexión entre todos los seres, la compasión no puede sino brotar como un manantial que ha estado siempre allí, esperando ser descubierto. Sogyal Rinpoche nos enseña que la compasión auténtica nace de la experiencia directa del sufrimiento. No es condescendencia, no es lástima, sino una profunda resonancia con el otro. Comprender que todos, sin excepción, deseamos ser felices y evitar el sufrimiento, nos iguala. Nos acuerda que debajo de las máscaras, del estatus, del orgullo, todos compartimos la misma vulnerabilidad, los mismos miedos, el mismo anhelo de amor. Esta compasión, entonces, comienza por uno mismo. Muchos buscan aliviar el dolor del mundo mientras se niegan a mirar su propio dolor. Pero la verdadera compasión no excluye. Incluye con ternura nuestras heridas, nuestros errores, nuestras sombras. El camino espiritual no consiste en convertirnos en seres puros y perfectos, sino en abrazar con presencia aquello que hemos rechazado. Porque solo cuando sanamos la relación con nosotros mismos, podemos mirar al otro sin juicio. Rinpoche ofrece prácticas muy concretas para cultivar esta cualidad. Una de ellas es Tonglen, una meditación tibetana en la que se inhala el sufrimiento del otro y se exhala amor, alivio y sanación. Aunque puede parecer contradictorio, respirar dolor para ofrecer alivio, esta práctica no es un acto de sacrificio sino de profunda conexión. Nos ayuda a disolver la barrera entre yo y tú, y a experimentar de forma directa que el sufrimiento del otro también es el nuestro, y que el amor que damos también nos sana a nosotros. Al mismo tiempo, esta práctica nos enseña a no huir del sufrimiento. Vivimos en una cultura que evita el dolor a toda costa. Pero cuando lo evitamos, lo dejamos crecer en la sombra. La compasión, en cambio, nos da el valor para mirar el dolor de frente, tanto el propio como el ajeno, y para permanecer allí con el corazón abierto. Esa es su fuerza más poderosa. No necesita resolver nada para ofrecer consuelo. A veces, solo el hecho de estar presentes con amor ya es una forma de curar. La compasión también se convierte en guía para el acompañamiento de la muerte. Estar con alguien que está muriendo no requiere respuestas, ni soluciones, ni discursos. Requiere presencia. Escucha. Silencio amoroso. El que acompaña con compasión transmite al otro, incluso sin palabras, que no está solo, que es visto, que es amado tal como es. Y eso, en muchos casos, alivia más que cualquier tratamiento médico. Esta forma de acompañar también transforma a quien la ofrece. Estar cerca de la muerte, desde la conciencia plena y la compasión abierta, nos desarma. Nos enseña lo que realmente importa. Nos acuerda que no somos eternos y que, por eso, cada gesto cuenta. Cada palabra, cada mirada, cada acto de bondad deja una huella invisible, pero real, en el corazón del otro. La compasión, entonces, no es solo un valor espiritual. Es una forma de vivir. Es el arte de estar presentes para el otro sin perdernos a nosotros mismos. De ofrecer sin vaciarnos. De amar sin expectativas. Y cuando se cultiva con autenticidad, se convierte en un canal de sanación tanto para quien la da como para quien la recibe. Este despertar compasivo también impacta profundamente nuestra relación con el mundo. Ya no podemos mirar con indiferencia el sufrimiento colectivo. Ya no nos basta con mejorar solo nuestra vida. Entendemos que todo está conectado. Que la paz interior es inseparable de la paz del mundo. Que sanar nuestro corazón es un acto político, social, espiritual. Porque un corazón despierto no puede permanecer en silencio frente a la injusticia. Sogyal Rinpoche nos acuerda que la compasión no es una meta, sino una práctica constante. Se cultiva como se cultiva un jardín. Con paciencia, con cuidado, con humildad. Habrá momentos en que fallaremos, en que el juicio y el miedo aparecerán. Pero incluso entonces, la compasión puede volver, como una respiración suave que todo lo abraza. No exige perfección, solo sinceridad. En este punto del viaje, la comprensión de la muerte ya no es una teoría.
Es una fuerza que transforma. Nos hace más humanos, más humildes, más vivos. Y nos prepara, de manera silenciosa pero firme, para el acto supremo de amor que es morir en paz, habiendo vivido con el corazón despierto. A medida que profundizamos en el camino propuesto por el libro tibetano de la vida y la muerte, se vuelve evidente que no basta con conocer intelectualmente las verdades espirituales. Es necesario incorporarlas a nuestra experiencia directa mediante una disciplina interior constante. En este sentido, Rinpoche introduce una dimensión central del budismo tibetano: el entrenamiento de la mente, conocido como Lohond. Esta antigua práctica no se trata de controlar la mente en un sentido autoritario, sino de transformarla a través de la conciencia, el amor y la sabiduría. Nuestra mente, sin guía, tiende a vagar entre el pasado y el futuro, atrapada en patrones reactivos, emociones repetidas y creencias limitantes. Lo que este entrenamiento propone es volver a mirar esos patrones no como enemigos, sino como oportunidades de transformación. Cada pensamiento negativo, cada impulso egoico, cada emoción dolorosa se convierte en una ocasión para practicar el despertar. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de convertir el sufrimiento en un sendero hacia la claridad. Rinpoche insiste en que este tipo de trabajo interior no se logra de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, humilde, que exige presencia y compromiso. Comienza con la observación. Aprender a darnos cuenta de nuestros pensamientos sin juzgarlos, de nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Poco a poco, esta mirada compasiva abre espacio. Y donde antes había reactividad, surge discernimiento. Una de las enseñanzas más potentes del entrenamiento mental es el uso consciente de las dificultades. En lugar de evitarlas o resistirlas, se nos invita a recibirlas como maestras. La enfermedad, la pérdida, el fracaso, el conflicto, todo puede ser usado como parte del camino. Esto no significa romantizar el sufrimiento, sino reconocer que dentro de cada dolor se esconde una posibilidad de liberación. Si sabemos sostener la experiencia con conciencia, la herida se convierte en portal. En esta parte del camino, Rinpoche introduce la idea de los venenos como medicina: ira, apego, ignorancia. Los tres venenos del budismo son vistos no como obstáculos, sino como combustibles para el despertar. La ira, por ejemplo, puede ser transformada en claridad y coraje. El apego, en generosidad. La ignorancia, en sabiduría. Pero esta alquimia no ocurre por sí sola, requiere una mente entrenada, dispuesta a mirar lo que duele y no huir. Este entrenamiento también involucra cultivar cualidades opuestas a los patrones negativos. Cuando sentimos envidia, practicamos el regocijo por la felicidad ajena. Cuando experimentamos aversión, cultivamos la paciencia. Cuando surge la duda, recordamos la confianza. Así, poco a poco, la mente se reeduca. No por imposición, sino por repetición amorosa. Es un proceso orgánico, como el crecimiento de una planta. Invisible a veces, pero inevitable si hay constancia. En este contexto, la meditación sigue siendo una herramienta fundamental. Pero más allá de la postura formal, Rinpoche nos anima a convertir toda la vida en meditación. Comer, caminar, hablar, trabajar, todo puede ser realizado con atención plena. Y esta atención convierte los actos más simples en oportunidades de transformación. Se disuelve la separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada momento se vuelve parte del camino. Otro aspecto clave del entrenamiento mental es el desarrollo de la ecuanimidad. Vivimos atrapados en las olas del deseo y el rechazo. Queremos lo placentero, evitamos lo doloroso. Pero esta dualidad perpetúa el sufrimiento. La ecuanimidad no significa indiferencia, sino una mente estable, abierta, que no se deja arrastrar por los extremos. Es la capacidad de estar presentes con lo que hay, sin resistencia ni apego. En el centro de este capítulo late una verdad poderosa. El sufrimiento no es el final. Es el principio de la transformación. Cada vez que elegimos observar en lugar de reaccionar, amar en lugar de temer, soltar en lugar de retener, estamos entrenando la mente. Y una mente entrenada se convierte en aliada en el momento de la muerte. Ya no se agita, ya no huye, ya no se aferra. Puede descansar en la paz de lo que es.
Rinpoche no presenta este camino como una obligación pesada, sino como una posibilidad luminosa. No importa cuánto hayamos sufrido o cuán desordenada esté nuestra mente. Siempre es posible comenzar. Siempre hay una respiración disponible para volver al presente. Siempre hay un pensamiento al que podemos decir gracias y dejarlo ir. La transformación es accesible en todo momento, porque no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna. Este capítulo es, en el fondo, una invitación a la esperanza. No la esperanza pasiva que espera que las cosas cambien, sino la esperanza activa que sabe que cada pequeño acto de conciencia construye un destino diferente. Entrenar la mente no es huir del mundo, es amarlo más profundamente. Es prepararnos no solo para morir bien, sino para vivir con integridad, con lucidez, con corazón. Porque una mente entrenada no solo transforma nuestra muerte, transforma cada instante de nuestra vida. A medida que se profundiza en la comprensión de la muerte desde la visión tibetana, que el proceso mismo de morir se revela no como una tragedia inevitable, sino como una oportunidad única para el despertar espiritual. En las enseñanzas de Sogyal Rinpoche, morir no es simplemente el final de la vida biológica, sino una etapa de transformación profunda, donde se desvelan con nitidez la verdad sobre la naturaleza de la mente y el potencial de liberación. Para los tibetanos, que el momento de la muerte no es un acontecimiento abrupto sino un proceso gradual, dividido en etapas claras y significativas. Se habla de la disolución de los elementos, tierra, agua, fuego, aire y espacio, que componen tanto el cuerpo físico como los aspectos más sutiles de la mente. Esta disolución es acompañada de señales internas y externas y marca una transición del plano físico al estado intermedio conocido como bardo. Durante este tránsito, todo lo que la persona ha cultivado en vida cobra sentido. Si ha practicado la atención plena, si ha aprendido a no aferrarse al ego, si ha trabajado con su mente, entonces puede atravesar este proceso con lucidez. Pero si, por el contrario, ha vivido dominado por el miedo, la ignorancia o el apego, el morir puede ser confuso, angustiante, lleno de resistencia. En este punto, Rinpoche resalta con compasión una verdad fundamental. Nadie está completamente preparado para la muerte, pero todos tenemos la posibilidad de usarla como una vía de despertar. La clave está en el entrenamiento de la mente, en la familiarización con los estados internos que surgirán. Por eso, tanto en vida como en el lecho de muerte, la meditación se vuelve un refugio esencial. No como una técnica que aleja de la realidad, sino como una forma de sostener lo que ocurre sin perderse en ello. Uno de los aspectos más notables que presenta esta visión es la importancia del entorno en el proceso de morir. Las personas que acompañan a un moribundo tienen una responsabilidad sagrada. Su actitud, sus palabras, incluso su silencio, afectan profundamente al estado mental del que está partiendo. Rinpoche insiste en la necesidad de crear un espacio de paz, de quietud, de respeto profundo. No se trata de distraer, ni de consolar superficialmente, sino de permitir que el otro muera con dignidad, sin interrupciones innecesarias ni angustia añadida. La respiración es otra guía constante en este viaje. Al llegar la muerte, que el cuerpo se va apagando, pero la conciencia permanece. En la tradición budista tibetana, se enseña que incluso cuando el corazón deja de latir, la mente más sutil puede continuar presente durante horas o incluso días. Por eso, se recomienda no mover inmediatamente el cuerpo del fallecido, permitiendo que esa transición se dé en armonía. Este tiempo es considerado sagrado, una ventana a la liberación. Durante este proceso, pueden surgir experiencias intensas. Visiones, luces, sonidos, incluso sensaciones de disolución o expansión. El texto de Rinpoche las describe no como alucinaciones, sino como manifestaciones naturales de la mente. Lo que importa es cómo se reciben. Si hay miedo, se convierten en fuente de confusión. Si hay reconocimiento, se revelan como expresiones de la conciencia iluminada. Aquí se hace especialmente relevante el acompañamiento de maestros, guías espirituales o personas entrenadas. En el budismo tibetano, se recitan textos sagrados como el Bardo Todol, popularmente conocido como el libro tibetano de los muertos, no para salvar al fallecido como desde fuera, sino para recordarle desde dentro quién es realmente y guiar su conciencia hacia la luz del despertar.
pero incluso sin conocimientos profundos, cualquier persona puede ser de ayuda si actúa desde el amor y la presencia. Una mano que sostiene, una voz que canta suavemente, un silencio que respeta, todo eso puede sostener al alma en su viaje. Y a la vez, transforma a quien acompaña. Porque al estar cerca de la muerte con conciencia, uno también muere a sus propios apegos y renace a una comprensión más honda de la vida. El proceso de morir, entonces, no es un acontecimiento separado de la vida, sino su culminación natural. Y si aprendemos a vivir con conciencia, también podemos aprender a morir con conciencia. En ese morir, todas las capas del yo se desvanecen y lo único que queda es la verdad desnuda de lo que somos. En ese instante, puede surgir el miedo o puede surgir la libertad. Para Rinpoché, esta preparación no es un lujo espiritual, sino una necesidad humana. Moriremos todos, pero no todos sabremos cómo hacerlo. Prepararse para la muerte es el acto más radical de amor, tanto para uno mismo como para quienes nos rodean. No significa obsesionarse con el final, sino abrazar la vida con más profundidad. Porque cuando se vive sabiendo que se va a morir, cada momento se vuelve valioso. Cada palabra, una semilla. Cada gesto, un legado. Y en el corazón de todo este proceso, late una promesa sutil pero inmensa. Que morir, cuando se vive con sabiduría, puede no ser un final, sino una revelación. Un regreso a lo que nunca ha dejado de ser. Un despertar más allá del tiempo, del cuerpo y del miedo. Una rendición luminosa al misterio de lo que somos. Al adentrarnos más profundamente en la visión budista tibetana del morir, llegamos a una de sus enseñanzas más emblemáticas y transformadoras. La experiencia del bardo, o estado intermedio. Esta palabra tibetana, que significa literalmente estado intermedio, hace referencia a los intervalos entre dos momentos significativos. Entre la vida y la muerte, entre la muerte y el renacimiento, entre pensamientos incluso. Pero en el contexto del libro, que el bardo más relevante es el que sigue inmediatamente a la muerte física, una fase donde la conciencia no está unida a un cuerpo y donde se experimenta con total nitidez la naturaleza de la mente. Para Rinpoché, el bardo es una oportunidad dorada. Lejos de representar un limbo nebuloso, este estado ofrece una claridad inusitada. Al no estar atada al cuerpo físico, la mente revela sus cualidades más puras, pero también sus hábitos más arraigados. Es un espejo sin filtros, donde lo que se ha sembrado durante la vida florece de forma inevitable. Por eso, preparar la mente durante la vida no es una metáfora. Es una urgencia. Durante el bardo, la conciencia experimenta una secuencia de visiones, luces, sonidos y formas. Algunas pueden ser luminosas, otras aterradoras. No se trata de castigos ni recompensas externas, sino de manifestaciones simbólicas de nuestros propios estados mentales. Los tibetanos enseñan que si uno reconoce estas experiencias como emanaciones de la mente misma, se puede alcanzar la liberación en ese preciso instante. La clave es el reconocimiento. Saber que nada externo te está persiguiendo ni premiando, que todo lo que se ve es proyección de la propia conciencia. Aquí se vuelve crucial el entrenamiento durante la vida. Aquellos que han trabajado con su mente, que han cultivado la atención, que han familiarizado con las enseñanzas del bardo, tienen más posibilidades de no dejarse arrastrar por el miedo o la confusión. Pueden reconocer los signos. Pueden soltar. Pero quienes no han hecho ese trabajo pueden quedar atrapados por sus emociones, por el deseo de volver a la vida, por la resistencia a soltar lo conocido. El bardo no es solo un estado pasivo. Es también un proceso donde se gestan las condiciones del siguiente renacimiento. Los impulsos kármicos, es decir, las tendencias acumuladas en la mente a lo largo de muchas vidas, determinan qué tipo de existencia continuará. Este proceso no es aleatorio. Está moldeado por la energía del pensamiento, la emoción, la intención. Por eso, cada acto de nuestra vida, por pequeño que parezca, tiene una resonancia que va más allá del presente. Rinpoché nos advierte con dulzura pero con firmeza. No debemos subestimar la fuerza de nuestros hábitos mentales. Lo que repetimos, lo que alimentamos con nuestra atención, lo que cultivamos en secreto, todo eso forma parte de la corriente que nos llevará de una existencia a otra.
La vida es una preparación constante para el momento en que la conciencia se libere del cuerpo y entre en el flujo del bardo. Por eso, vivir bien es morir bien. Y morir bien es nacer bien. Pero lo más inspirador de esta enseñanza no es su estructura cósmica, sino su profunda esperanza. El bardo nos dice que incluso después de la muerte hay oportunidades. Que incluso si hemos vivido con distracción o miedo, hay momentos en los que podemos despertar. Que el universo no nos condena. Nos ofrece, una y otra vez, la posibilidad de recordar quiénes somos. De soltar las ilusiones. De volver a la luz. El acompañamiento durante este estado es también esencial. En la tradición tibetana, los maestros o familiares recitan enseñanzas en voz alta, le hablan al alma del difunto, le recuerdan que lo que ve no es real, que debe soltar, que debe confiar. Esta guía no es simbólica. Se considera un verdadero soporte para la conciencia, que sigue percibiendo y respondiendo incluso después de la muerte clínica. Este capítulo también nos invita a una reflexión práctica. ¿Cómo sería nuestra vida si supiéramos que cada pensamiento y emoción cuenta? Si entendiéramos que el modo en que morimos influye en lo que viene después. Y si supiéramos que podemos aprender a morir mientras estamos vivos, soltando el ego, reconociendo nuestras proyecciones, liberando el miedo. El bardo no está tan lejos como parece. Cada noche, al dormir, entramos en un estado intermedio. Cada vez que cambiamos de pensamiento, transitamos un microbardo. Cada respiración, si se la observa con atención, marca una disolución y un renacimiento. Así, la enseñanza del bardo no es solo una guía para el más allá, sino una enseñanza profunda para el aquí y el ahora. Nos entrena para soltar. Nos enseña a fluir. Nos acuerda que nada es permanente y que, en esa impermanencia, reside la clave de la libertad. Así, este tramo del camino se convierte en un canto a la posibilidad, a la redención, al despertar, incluso en el momento más oscuro. Porque si aprendemos a reconocer la verdad cuando todo se desmorona, si podemos mantener la conciencia cuando todo cambia, entonces hemos aprendido el arte supremo. El arte de morir conscientemente para vivir eternamente. Después de atravesar el estado intermedio del bardo, se presenta una nueva etapa en el viaje de la conciencia. El renacimiento. Lejos de ser un simple retorno a la existencia física, que el renacimiento representa una continuidad del proceso mental y espiritual que no se interrumpe con la muerte, sino que se transforma y evoluciona. Para Sogyal Rinpoche, comprender esta dimensión es esencial para concebir la muerte no como una ruptura, sino como una transición natural dentro de un flujo más vasto y compasivo. La conciencia, libre del cuerpo físico pero aún impregnada de sus tendencias kármicas, se encuentra en un estado vulnerable y a la vez lleno de posibilidades. El momento del renacimiento no es arbitrario. Está determinado por la fuerza del karma, es decir, de las acciones, pensamientos y emociones acumulados a lo largo de la vida o vidas. Estos actos dejan una huella energética que guía la conciencia hacia la forma de existencia que más resuena con su nivel de evolución y su campo vibracional. Rinpoche nos presenta aquí un panorama vasto y sorprendente. El ser puede renacer en múltiples reinos de existencia. Algunos de estos reinos son dolorosos, densos y oscuros, donde el sufrimiento predomina. Otros son más sutiles, luminosos o incluso paradisíacos. Pero todos, incluso los más agradables, están dentro del ciclo de nacimiento y muerte conocido como samsara, el flujo continuo de existencia condicionado por la ignorancia y el deseo. Son al despertar a la verdadera naturaleza de la mente es posible liberarse de este ciclo y alcanzar el estado de iluminación. Lo que resulta profundamente revelador en esta visión es que el renacimiento no depende de un juicio externo. No hay un Dios castigando o premiando, sino una ley natural de causa y efecto que opera con una precisión matemática pero impregnada de compasión. Esta ley no condena. Refleja. Muestra con claridad en qué estado interno nos hemos mantenido y nos da una oportunidad de continuar aprendiendo, creciendo y recordando quiénes somos en esencia. Para quienes viven en Occidente, esta concepción puede parecer lejana o incluso extraña. Pero Rinpoche,
con su estilo cálido y pedagógico, nos invita a abrir la mente y considerar la posibilidad de que la vida no sea un accidente biológico, ni la muerte una aniquilación, sino una danza infinita de conciencia en evolución. La noción del renacimiento no es un dogma, sino una herramienta poderosa para vivir con responsabilidad. Si lo que pensamos, sentimos y hacemos influye no solo en esta vida sino en lo que vendrá, entonces cada instante cubra una nueva dimensión. El autor insiste en que no es necesario aceptar literalmente la idea del renacimiento para beneficiarse de su enseñanza. Lo que importa es comprender que todo tiene consecuencias, que todo se transforma, que cada acto mental deja una huella. Este entendimiento basta para comenzar a vivir con más conciencia, más compasión, más presencia. Si sé que lo que pienso ahora puede resonar más allá de mi muerte, entonces cuido mi pensamiento como quien cuida una semilla sagrada. Además, esta comprensión ofrece consuelo frente a la pérdida. Saber que nuestros seres queridos no desaparecen sino que continúan su camino en otros planos puede aliviar el duelo y transformarlo en una práctica de amor y de conexión. En la tradición tibetana, se ora por los difuntos no para retenerlos, sino para acompañarlos con amor en su tránsito y para sembrar en ellos las semillas de una existencia más luminosa. La idea del renacimiento también nos empuja a revisar nuestra forma de ver el sufrimiento. Si una persona nace en condiciones difíciles, no es porque lo merezca, ni porque exista una justicia cruel operando, sino porque su conciencia sigue un camino de aprendizaje, de sanación, de evolución. Esto no niega la necesidad de justicia social ni de compasión activa, al contrario. Nos motiva a ayudar, sabiendo que cada gesto de bondad puede tener un impacto más allá de lo visible. Rinpoche remarca que el mayor regalo que podemos hacernos, y hacerle al mundo, es trabajar con nuestra propia mente. Cada miedo que soltamos, cada rencor que sanamos, cada acto consciente que cultivamos, no solo mejora nuestra vida actual, sino que prepara el terreno para un renacimiento más armónico, más consciente, más libre. El alma, si se la puede llamar así, no es un objeto fijo, sino una corriente de conciencia moldeada por la intención. Y en este proceso de renacer una y otra vez, lo que buscamos en el fondo no es otra vida cualquiera, sino el despertar definitivo. El momento en que la rueda del samsara se detiene, no porque la vida cese, sino porque ya no hay ignorancia, ni deseo, ni apego. Ese es el fin del viaje y el principio de la verdadera libertad. El reconocimiento de la mente iluminada, la que nunca nació ni morirá. Con esta visión profunda y compasiva, que el renacimiento deja de ser una superstición y se convierte en una invitación a vivir cada instante como si fuera eterno. Porque, de hecho, no es. Lo que somos sigue. Lo que hacemos permanece. Lo que amamos nos acompaña. Y lo que comprendemos nos libera. A estas alturas del camino, ya no resulta ajeno ni temido hablar de la muerte. En lugar de ser una sombra que acecha silenciosamente desde un rincón reprimido de la mente, la muerte empieza a mostrarse como una maestra serena, paciente, que ha estado esperando siempre a que la escuchemos. Comprender que la muerte no es el fin, sino un pasaje, una transición, transforma por completo nuestra relación con ella. Y con ello, transforma nuestra vida. Sogyal Rinpoche sostiene que prepararse para la muerte no es algo que debamos dejar para los últimos días. No es una práctica para los ancianos o los enfermos. Es una disciplina de vida, una actitud que puede empezar aquí y ahora, con cada respiración consciente, con cada pensamiento que elegimos soltar, con cada acto que realizamos con intención pura. Morir bien es, por encima de todo, vivir bien. Y eso requiere práctica. La preparación para la muerte es, en esencia, un proceso de liberación. Liberarse del ego, de las identidades rígidas, de las posesiones, de los apegos, de los miedos que han gobernado nuestra existencia. Significa mirar con compasión y honestidad las emociones que hemos evitado, los vínculos no resueltos, las palabras no dichas. No con culpa ni ansiedad, sino con la ternura de quien sabe que aún tiene tiempo para hacer las paces con su historia, para limpiar el corazón. Esta preparación puede adoptar muchas formas, y Rinpoche las describe con sensibilidad y claridad. Una de las más poderosas es la meditación, no como evasión o técnica aislada, sino como una forma de entrenamiento de la mente.
Aprender a estar presente, a observar sin reaccionar, a entrar en contacto con la conciencia desnuda, es prepararse para el momento en que el cuerpo y los sentidos se disuelvan. Es decirle a la mente: tú no dependes de lo que ves o tocas, hay una realidad más sutil que puede sostenerte. Otro pilar fundamental en esta preparación es el trabajo con el desapego. No significa renunciar al amor o a los vínculos humanos, sino aprender a amar sin aferrarse, a estar sin poseer, a disfrutar sin esclavizarse. Rinpoche insiste en que los vínculos más profundos no se rompen con la muerte. Si son verdaderos, se trascienden. Pero para experimentarlo, hay que aprender a soltar, no por obligación, sino por sabiduría. El perdón también ocupa un lugar central en este proceso. Muchas veces, lo que impide morir en paz no es el miedo a lo desconocido, sino los nudos emocionales no resueltos. Prepararse para morir es revisar con amor nuestra historia, y allí donde haya rencor, sembrar comprensión. Donde haya culpa, sembrar humildad. Donde haya heridas, sembrar gratitud por lo aprendido. No hay necesidad de corregir el pasado, solo de hacer las paces con él. Rinpoche también nos recuerda que, en momentos cercanos a la muerte, la mente se vuelve especialmente receptiva. Por eso, las prácticas espirituales que se han integrado durante la vida pueden florecer con intensidad. Orar, recitar mantras, visualizar seres de luz, recordar la naturaleza de la mente. Todas estas son herramientas que no se improvisan, sino que se cultivan con amor, como una semilla que será regada cuando más lo necesitemos. Además, preparar la muerte no es una tarea solitaria. Podemos acompañarnos mutuamente en este camino. Hablar de la muerte con los seres queridos, compartir nuestras voluntades, expresar nuestros deseos y temores, es parte de una cultura del morir consciente. En muchas tradiciones, la muerte era parte de la vida. Se hablaba de ella, se ritualizaba, se honraba. Recuperar esa sabiduría es un acto de sanación colectiva. Y más aún, cuando acompañamos a otros a morir, tenemos la oportunidad de crecer profundamente. Estar presentes, sin miedo ni evasión, al lado de alguien que está dejando el cuerpo, es un privilegio espiritual. Es una oportunidad para mirar la muerte de frente y descubrir que, en ese umbral, hay una presencia sagrada, una luz que no se apaga. Así, preparar la muerte no es fijar una fecha ni temer al futuro. Es, más bien, cultivar una calidad de presencia en el ahora. Es aprender a morir en lo cotidiano. Morir a una idea fija, a una emoción densa, a una necesidad egórica. Cada vez que soltamos lo que no somos, renacemos a lo que sí somos. Y así, sin buscarlo, vamos entrenando a la mente y al alma para el momento supremo de la entrega. Con esta mirada, la muerte se convierte en un acto de confianza. Una entrega lúcida, amorosa, valiente. No nos vamos al vacío, sino a una dimensión que nuestra alma conoce. Y si hemos preparado el terreno con conciencia, si hemos vivido con compasión, con atención y con desapego, ese tránsito será una celebración silenciosa. El regreso al hogar. Llegado el momento en que la vida empieza a apagarse, que el acompañamiento espiritual se convierte en uno de los actos más profundos y transformadores que un ser humano puede ofrecer. Este capítulo gira en torno a una verdad conmovedora. Nadie debería morir en soledad. Incluso cuando no se pueden cambiar las circunstancias externas, la presencia consciente de alguien amoroso puede transformar por completo la experiencia de morir. Sogyal Rinpoche describe el acompañamiento no como una función técnica, sino como una práctica de corazón. No se trata de hacer muchas cosas, sino de estar plenamente. El poder del acompañamiento espiritual reside en la presencia. Una presencia cálida, abierta, que no juzga, que no invade, que simplemente sostiene. Morir, al igual que nacer, es un proceso delicado que requiere seguridad, respeto y silencio. En esta presencia respetuosa, quien muere puede soltar más fácilmente, sin miedo, sin angustia. Uno de los aspectos esenciales que Rinpoche subraya es la importancia de ayudar a quienes se acercan al final de la vida a liberar el miedo. El miedo paraliza, oscurece, endurece. Por eso, toda palabra, gesto o silencio que apunte a generar confianza es una medicina poderosa. A veces, basta con una mano que sostiene,
una respiración acompasada, una mirada sin juicio. La energía de la compasión, cuando es auténtica, trasciende las palabras y crea un espacio en el que el alma puede desplegarse libremente. El autor también nos habla de la importancia de mantener un entorno sereno, amoroso y espiritualmente significativo. Esto no significa llenar de rituales o imágenes religiosas el espacio, sino crear una atmósfera que refleje lo sagrado. Con luz suave, silencio, tal vez una música que calme, un incienso que purifique, una oración que inspire. Cada persona es única, y por eso el acompañamiento debe ser sensible a las creencias, los deseos y los tiempos del otro. Lo más importante no es imponer una espiritualidad, sino abrir un campo donde la experiencia espiritual emerja naturalmente. Rinpoche insiste en que muchas personas, en sus últimos momentos, tienen una apertura espontánea hacia lo trascendente. Aunque hayan vivido alejadas de la religión o la meditación, en el umbral de la muerte pueden percibir realidades sutiles, sentir presencias, tener intuiciones de lo eterno. En ese estado, la mente se vuelve extremadamente permeable y sensible, y por ello es esencial acompañar desde la calma, sin proyectar ansiedad o desesperación. Lo que uno irradia, el otro lo siente. Una práctica especialmente valiosa es la repetición de mantras o palabras sagradas. No tienen que ser budistas, pueden ser oraciones cristianas, cantos devocionales, versos de la tradición sufí o simplemente frases de amor. Lo esencial es que estén cargadas de intención amorosa. La vibración sonora actúa como un ancla para la conciencia, ayudando a que no se disperse ni se confunda durante el tránsito. Estas palabras pueden ser como una cuerda de luz tendida al alma para guiarla con suavidad hacia la luz. El acompañamiento también implica cuidar de los asuntos no resueltos. Muchas personas encuentran paz al expresar lo que no dijeron, al perdonar o pedir perdón, al compartir algo que llevaban guardado. Acompañar es también facilitar ese espacio de cierre emocional. A veces es necesario simplemente preguntar: ¿hay algo que necesites decir? Y sostener el espacio con silencio compasivo. Lo no dicho puede pesar mucho, lo expresado, en cambio, libera. Y no menos importante, el amor. No cualquier amor, sino ese amor incondicional que no pide nada, que no intenta controlar, que no se aferra. Es un amor que sostiene sin retener. Amar a alguien que está muriendo es decirle, con todo nuestro ser: está bien que te vayas, te amo lo suficiente como para dejarte ir. Ese amor es una bendición, una ofrenda, una forma silenciosa de acompañar al alma en su vuelo. Rinpoche también subraya el papel de la comunidad. En muchas culturas tradicionales, la muerte era un proceso compartido, acompañado por la familia, los amigos, los monjes o guías espirituales. Recuperar ese sentido de tribu, de red amorosa, puede hacer que el morir sea un acto de profunda conexión. Ya no un evento clínico y aislado, sino una ceremonia íntima donde el amor circula y el alma se siente acogida. Para quienes acompañan, el proceso también es transformador. No se sale igual de una experiencia así. Se toca algo profundo, silencioso, eterno. Se aprende a vivir mejor. Porque al estar tan cerca del misterio de la muerte, uno recuerda lo esencial. Que lo más importante no es cuánto hemos logrado, sino cuánto hemos amado, no cuánto hemos controlado, sino cuánto hemos confiado. Este capítulo es una lección viva sobre el poder de la presencia y el amor. Nos acuerda que en el tránsito final, no hay mayor medicina que un corazón abierto. No hay mayor sabiduría que saber estar. Y no hay mayor acto espiritual que acompañar a otro ser humano con respeto, con compasión y con la certeza de que, más allá del cuerpo que se apaga, hay una luz que sigue su camino. Y que, en ese trayecto, no está solo. Al finalizar este viaje interior, queda al descubierto una visión transformadora. La muerte no es un castigo, ni un abismo temido, ni una interrupción trágica. La muerte, como la entiende el budismo tibetano y como nos enseña Sogyal Rinpoche, es un regreso. No a un lugar, sino a una verdad más profunda. No a un cuerpo, sino a una conciencia pura, luminosa y sin forma. Este capítulo final nos invita a cerrar el círculo. Todo lo aprendido, todo lo reflexionado, todo lo vivido a lo largo de las páginas anteriores encuentra aquí su propósito.
Comprender que prepararse para morir es, en esencia, aprender a vivir desde la presencia, la compasión y la libertad. No hay práctica espiritual más elevada que esta. No hay camino más directo hacia la paz. La vida, vista desde esta óptica, se convierte en una continua preparación. Pero no preparación en un sentido angustiante o mecánico, sino como una danza consciente, como una ofrenda diaria al milagro de estar vivos. Cada vez que respiramos con atención, cada vez que amamos sin apego, cada vez que soltamos una identidad o una herida, estamos ensayando la muerte. Y, por lo tanto, estamos ensayando también el renacimiento. Rinpoché nos muestra que vivir desde esta conciencia no nos aleja del mundo, sino que nos hace más humanos, más presentes, más abiertos a los demás. La muerte deja de ser una tragedia inexplicable y se convierte en una transición sagrada. La pérdida de un ser querido, aunque dolorosa, puede ser entonces una puerta al despertar. En lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento, podemos descubrir en esa pérdida la oportunidad de tocar lo eterno, lo que nunca nace ni muere. Este enfoque no niega el dolor, pero lo transforma. Nos ayuda a comprender que el sufrimiento surge cuando nos aferramos, cuando olvidamos la impermanencia, cuando creemos que lo visible y lo tangible es lo único que existe. A medida que cultivamos la conciencia de la muerte como parte natural de la vida, desarrollamos una compasión más profunda hacia los demás y hacia nosotros mismos. Nos volvemos más humildes, más agradecidos, más serenos. El mensaje final del libro es simple y luminoso. Si vivimos cada día como si fuera una preparación amorosa para el tránsito, entonces, cuando llegue el momento de partir, lo haremos con los ojos abiertos, que el corazón en paz y la mente despejada. Sin arrepentimientos, sin cadenas. Solo confianza. En esa visión, morir ya no es algo que temer, sino algo que honrar. Y vivir, por tanto, se convierte en un arte sagrado. Cada momento es una oportunidad para despertar. Cada persona, un espejo de nuestra propia luz. Cada experiencia, incluso las más difíciles, una enseñanza para el alma. Así, la muerte no es el fin de la historia, sino un umbral. Una puerta que se abre hacia lo invisible. Y lo único que realmente nos prepara para gozarla con dignidad y plenitud es el amor. Amor por la vida, por la verdad, por el misterio que nos sostiene. Un amor que no busca poseer, sino liberar. Que no teme perder, porque sabe que en el fondo, nada real puede perderse. Sogyal Rinpoché cierra este camino no con certezas, sino con silencio. Con ese silencio profundo donde no hay pensamientos, ni nombres, ni formas, solo presencia. Allí, más allá de la mente, más allá del cuerpo, más allá de la muerte, permanece lo que somos. Y al saberlo, incluso por un instante, estamos en casa. Ese es el milagro. Esa es la enseñanza. Esa es la libertad. Suscríbete para escuchar más videos como este.